¿Alguna vez te has preguntado qué sucede después de la muerte? La vida más allá de este mundo es un misterio que ha capturado la imaginación y el interés de muchas culturas y religiones a lo largo de la historia. Pero hoy vamos a explorar lo que la Biblia realmente dice sobre este tema tan profundo y personal. En las Escrituras encontramos diversas referencias sobre el destino eterno del alma, cada una ofreciendo una perspectiva que no solo ilumina, sino que también proporciona consuelo y dirección. Es crucial entender estas enseñanzas, pues nos afectan directamente, moldeando nuestra visión del mundo y nuestras decisiones diarias. Imagina cómo sería vivir tu vida sabiendo con certeza que hay algo más después de la muerte. Este conocimiento podría cambiar completamente la forma en que enfrentamos nuestros días, cómo interactuamos con los demás y lo que valoramos. Hoy nos sumergiremos en pasajes clave que arrojan luz sobre las promesas divinas y los planes para nuestra eternidad. Te invito a acompañarme en este viaje de descubrimiento. Vamos a desglosar los mitos comunes, aclarar malentendidos y profundizar en la rica tapestría de relatos y enseñanzas que nos ofrece la Biblia. ¿Estás listo para desentrañar estos misterios juntos? Espero que este recorrido no solo sea informativo, sino también transformador, animándote a reflexionar sobre tu propia vida y la esperanza que nos espera más allá de la muerte. Si te interesa seguir explorando temas profundos y reflexivos como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte ningún contenido. Juntos podemos descubrir más sobre estas verdades eternas y cómo impactan nuestra vida cotidiana. Este es solo el comienzo de nuestra exploración. Con cada paso que demos juntos en este video, te invito a considerar cómo estas verdades antiguas pueden aplicarse en tu vida hoy. Mantente atento, porque lo que aprenderemos no solo es fascinante, sino esencial para entender nuestra existencia y nuestro destino final. Número 1. El alma humana es eterna, según Mateo. Cuando pensamos en nuestra identidad y personalidad, solemos considerar nuestras experiencias, recuerdos y las emociones que nos definen. ¿Pero has considerado alguna vez que tu verdadera esencia, tu alma, es realmente eterna? Esto significa que más allá de la vida que conocemos aquí en la tierra, hay algo que perdura. El alma no es algo que podamos medir o ver, pero es el núcleo de quien somos, compuesta por nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad. La Biblia nos dice en Mateo que no debemos temer a aquellos que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. En cambio, debemos respetar a aquel que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Este versículo nos recuerda la autoridad exclusiva de Dios sobre nuestro destino eterno. Solo Él tiene el poder de decidir el futuro de nuestra alma, lo que nos lleva a reflexionar profundamente sobre cómo estamos viviendo nuestras vidas. ¿Alguna vez has pensado en cómo las decisiones que tomas hoy afectan tu eternidad? Cada acción, cada palabra y cada pensamiento tienen un peso en la balanza de la vida eterna. Para aquellos que encuentran su fe en Dios, la promesa es una presencia eterna con Él, una vida más allá de este mundo lleno de paz y alegría perpetuas. Por otro lado, aquellos que se alejan de sus caminos enfrentan la perspectiva de una separación eterna, una existencia sin la luz y el amor de Dios. Este contraste nos lleva a una vida de reflexión y propósito. Saber que el alma es eterna debería influir en cómo vivimos cada día. La obra redentora de Cristo no solo nos ofrece salvación, sino también una invitación a vivir una vida que refleje sus enseñanzas. Es una llamada a cuidar no solo de nuestro bienestar físico, sino también espiritual, creciendo en nuestra relación con Dios y ofreciendo consuelo a quienes sufren, recordándoles que hay esperanza más allá de este mundo. Y mientras vivimos en estos cuerpos temporales, la promesa de la resurrección nos da una esperanza futura de cuerpos glorificados, unidos de nuevo con nuestras almas en la presencia eterna de Dios.
Imagina esa transformación, pasar de la limitación física a la plenitud espiritual y corporal, todo en perfecta armonía. Así que, mientras navegamos por la vida diaria, la perspectiva del alma eterna debería influir en cada decisión que tomamos. Desde cómo tratamos a los demás, sabiendo que cada persona es portadora de un alma eterna, hasta cómo usamos nuestro tiempo y recursos, priorizando lo que tiene un valor eterno sobre lo temporal. La eternidad del alma nos desafía a vivir con una perspectiva más amplia, una que abarca no solo la vida presente, sino también la inmensidad de lo que está por venir. Esto no solo enriquece nuestra experiencia personal, sino que también nos impulsa a compartir esta visión con otros, abordando la vida y sus desafíos no como un fin en sí mismos, sino como una preparación para la eternidad. Número 2. Muerte física y espiritual según Romanos. Cuando hablamos de la muerte desde una perspectiva bíblica, enfrentamos dos realidades distintas: la muerte física y la muerte espiritual. Cada una lleva consigo profundas implicaciones para nuestra vida y nuestra fe. La muerte física, como bien sabemos, es simplemente el cese de las funciones vitales del cuerpo. Respirar, latir el corazón, la actividad cerebral, todo se detiene. Es un proceso biológico natural, pero para nosotros, los creyentes, lleva un significado mucho más profundo. Según el relato del Génesis, la muerte entró al mundo como consecuencia directa del pecado, del acto de desobediencia de Adán y Eva. ¿Pero sabías que esto no es el fin de la historia? La Biblia nos habla de una resurrección, una promesa de que esta muerte física no tiene la última palabra. Ahora pasemos a la muerte espiritual, que es quizás aún más crítica de entender. Esta muerte se define como una separación de Dios, una ruptura en la relación que fue diseñada para ser eterna y plena. Es vivir en un estado donde, aunque físicamente estamos vivos, espiritualmente estamos desconectados de la fuente de la vida verdadera. La Biblia es clara al decir que todos empezamos en este estado debido al pecado, como se explica en el libro de Romanos. La paga del pecado es muerte, pero no se detiene allí. También nos ofrece una esperanza increíble en la segunda parte del versículo. Pero el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Este versículo, Romanos, es fundamental porque nos muestra el contraste dramático entre lo que merecemos por nuestro pecado, que es la muerte, y lo que Dios ofrece gratuitamente, que es la vida eterna. Es una invitación a cambiar de un estado de muerte a uno de vida, todo gracias a Jesucristo. Su venida al mundo tenía un propósito claro: reconciliarnos con Dios, transformar nuestra existencia de una muerte espiritual a una vida rebosante y eterna. Y este cambio es total, es radical. Al aceptar a Cristo, no solo obtenemos una esperanza de vida después de la muerte física, sino que comenzamos una nueva vida aquí y ahora. Nos convertimos en una nueva creación. Viejas cosas han pasado, y he aquí, todas son hechas nuevas. Esto no es solo poético, es práctico. Cambia cómo vemos cada aspecto de nuestra vida, cómo interactuamos con los demás, cómo enfrentamos los desafíos y cómo vivimos cada día. Entender la dualidad de nuestra existencia, tanto física como espiritual, nos impulsa a vivir de una manera que refleje la realidad de nuestra naturaleza eterna. No estamos aquí solo para pasar por la vida y desvanecernos. Estamos aquí para glorificar a Dios, para disfrutar de su presencia ahora y prepararnos para una eternidad con Él. Cada decisión que tomamos, cada palabra que decimos, tiene un peso eterno. Y a medida que nos acercamos al final de nuestra vida terrenal, debemos reflexionar sobre cómo hemos vivido, cómo hemos amado y cómo hemos reflejado la imagen de Dios en nosotros. Así que mientras continuamos en este viaje, te invito a considerar tu propia vida a la luz de estas verdades eternas.
¿Estás viviendo en plenitud la vida que Dios te ofrece? ¿Estás preparado para la eternidad que nos espera? Porque al final del día, cada uno de nosotros se enfrentará a estas realidades, y la buena noticia es que tenemos una esperanza segura y una promesa de vida que supera cualquier desafío que podamos enfrentar aquí en la tierra. Número 3. El cuerpo vuelve al polvo. Génesis. Cuando pensamos en nuestra existencia física, es fascinante recordar cómo la Biblia nos dice que fuimos formados del polvo. En Génesis, Dios formó a Adán del polvo de la tierra y le dio aliento de vida. Esto no solo muestra la conexión íntima entre Dios y la humanidad, sino también nuestra conexión con la tierra misma. Pero a raíz del pecado original en el jardín del Edén, Dios declaró que, como vinimos del polvo, al polvo volveremos. Esta declaración en Génesis no solo marcó el inicio de la mortalidad humana, sino que también nos recuerda la fragilidad y transitoriedad de nuestra vida física. La mortalidad, introducida como consecuencia del pecado, es una realidad que enfrentamos todos los días. Cada vez que vemos la muerte, ya sea en nuestras vidas o en la naturaleza, somos confrontados con nuestra propia finitud. Este recordatorio de nuestra mortalidad debería inspirarnos a vivir con humildad, sabiendo que nuestra existencia física es temporal. Además, este concepto de volver al polvo subraya la igualdad de todos los seres humanos, sin importar su posición social o logros. Al final, todos compartimos el mismo destino físico. El proceso físico del retorno al polvo es un ciclo natural en el que el cuerpo humano se descompone y se reintegra en la tierra. Tras la muerte, nuestro cuerpo se descompone, y los elementos que una vez nos dieron vida ahora nutren la tierra. Este ciclo es un recordatorio de la naturaleza diseñada por Dios, donde nada se desperdicia y todo tiene un propósito. Es fascinante ver cómo la ciencia moderna apoya esta visión bíblica, mostrando cómo los nutrientes de nuestros cuerpos ayudan a formar nuevos organismos y fertilizan el suelo. Sin embargo, para los cristianos, esta realidad física no es el final de la historia. En Corintios, Pablo nos habla de la resurrección y de cómo nuestros cuerpos serán transformados en cuerpos glorificados e incorruptibles. Esta promesa de resurrección nos ofrece una esperanza que trasciende la naturaleza perecedera de nuestro cuerpo terrenal. Nos recuerda que aunque nuestro cuerpo físico vuelva al polvo, hay una transformación y renovación eterna esperándonos en la resurrección. Vivir con esta comprensión de nuestra naturaleza física y espiritual tiene implicaciones prácticas para nuestra vida diaria. Nos enseña a vivir con humildad, reconociendo nuestra dependencia de Dios en todo momento. También nos invita a valorar nuestra vida física, no solo por lo que es ahora, sino por lo que puede llegar a ser en su propósito eterno. En Corintios se nos recuerda que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo y estamos llamados a glorificar a Dios en y con nuestros cuerpos. Esta enseñanza nos inspira a cuidar de nuestra salud física y espiritual, viendo cada día como una oportunidad para honrar a Dios. Desde una perspectiva científica, el proceso de descomposición del cuerpo humano es un ejemplo hermoso de cómo la vida y la muerte están intrínsecamente conectadas en el ecosistema de la Tierra. La descomposición bioquímica y el ciclo de nutrientes muestran una interconexión y un propósito divino en el diseño de la creación. Cada elemento de nuestro cuerpo vuelve a la tierra, ayudando a sustentar nueva vida, lo que refleja la sabiduría de Dios en la naturaleza. Culturalmente, la idea de polvo al polvo ha influenciado la literatura, el arte y las prácticas funerarias a lo largo de la historia. Desde rituales de entierro que respetan esta transición natural hasta expresiones artísticas que reflexionan sobre la mortalidad, vemos cómo esta verdad bíblica ha resonado profundamente en diversas culturas. La metáfora del polvo se utiliza en poesía y música para expresar la fugacidad de la vida y la esperanza de lo eterno. Al considerar nuestra vida y nuestra muerte,
Esta perspectiva nos invita a vivir con un propósito más profundo, aprovechando cada momento, cultivando nuestra espiritualidad y compartiendo la esperanza de la vida eterna con otros. Número 4. El juicio del alma después de la muerte, según la teología cristiana. Después de la muerte, el juicio del alma es uno de los temas más solemnes y profundos en la teología cristiana. La Biblia nos enseña en Hebreos que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Este versículo subraya la inevitabilidad y la universalidad del juicio. No importa quién seas o qué hayas hecho, todos enfrentaremos este juicio ante Dios. Y lo fascinante es la inmediatez con la que esto sucede justo después de la muerte, lo que nos invita a reflexionar sobre la urgencia de vivir nuestras vidas en preparación para este momento. Dios es el juez supremo, y su juicio es perfecto porque Él es justo, omnisciente y omnipresente. Dios conoce todos nuestros pensamientos, intenciones y acciones. Jesús mismo es designado como el juez, como se menciona en Hechos, donde se nos dice que Él ha sido señalado por Dios para juzgar a vivos y muertos. Los criterios de juicio se basan en nuestra respuesta a Dios y las acciones realizadas en vida. Jesús dijo en Juan que sus palabras nos juzgarán en el último día, destacando la importancia de cómo respondemos a sus enseñanzas. Para los creyentes hay un tipo de juicio que se centra en la evaluación de nuestras obras y las recompensas que recibiremos. En Corintios, Pablo habla de cómo nuestras obras serán probadas por fuego. Las obras que sobrevivan recibirán una recompensa, mientras que las que se quemen, aunque la persona será salva, sufrirán pérdida. Es crucial entender que nuestra salvación es por fe en Jesucristo, pero nuestras obras determinarán nuestras recompensas en el cielo. Las Escrituras mencionan varias recompensas, como la corona de justicia, la corona de vida y la corona de gloria, que son promesas para aquellos que perseveran en su fe y servicio a Dios. En contraste, el juicio de los no creyentes es el juicio del gran trono blanco descrito en Apocalipsis. Este es un juicio final y definitivo para aquellos que han rechazado a Cristo. Las consecuencias de este rechazo son severas y eternas, resultando en la condenación eterna en el lago de fuego. Este concepto de condenación eterna es una realidad solemne que debe motivarnos a compartir el Evangelio con los demás. Las implicaciones teológicas y prácticas del juicio son vastas. Nos llama a una responsabilidad personal ante Dios, reconociendo la seriedad de vivir una vida que agrada a Dios. La fe en Cristo es esencial para la salvación, y esta fe debe motivarnos a vivir de manera piadosa y servicial. La certeza del juicio nos impulsa a ser diligentes en nuestras buenas obras, sabiendo que serán recompensadas, y a vivir una vida de integridad y amor. Desde una perspectiva escatológica, el juicio está relacionado con los eventos del fin de los tiempos. Diferentes teologías, como el premilenarismo y el amilenarismo, ofrecen diversas interpretaciones sobre el momento y la naturaleza del juicio. Es interesante explorar cómo diferentes denominaciones abordan estos temas y qué enseñanzas predominan en cada contexto. El juicio es también un tema crucial en la predicación y enseñanza cristiana. Encontrar el equilibrio entre la gracia y la justicia es fundamental para presentar el Evangelio de manera completa y efectiva. Hablar del juicio debe ser hecho con sensibilidad, evitando el alarmismo, pero sin minimizar la realidad de la justicia divina. Utilizar el tema del juicio para promover la reflexión y el arrepentimiento puede ser una herramienta poderosa para la transformación espiritual. Número 5. El destino final del alma. Imaginen un lugar de perfección y gozo eterno. El cielo, según la Biblia, es ese lugar maravilloso. Es descrito como un sitio donde no hay sufrimiento, dolor ni muerte.
Apocalipsis nos dice que Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Es difícil imaginar una existencia sin las pruebas y tribulaciones de este mundo, pero esa es la promesa para los creyentes. En el cielo, la comunión con Dios será plena y continua. No habrá barreras ni obstáculos que nos separen de su presencia. Piensen en la sensación de estar en la presencia de alguien a quien aman profundamente, pero multipliquen eso por la eternidad y la perfección. Además, estaremos en comunión con otros creyentes, aquellos que compartieron nuestra fe y vivieron para servir a Dios. La Biblia también nos habla de recompensas por nuestras obras y servicio a Dios durante nuestra vida terrenal. Mateo nos dice que nuestro galardón es grande en los cielos, animándonos a perseverar en medio de las dificultades. El acceso al cielo, sin embargo, no se basa en nuestras obras, sino en nuestra fe en Jesucristo. Efesios nos recuerda que es por gracia que somos salvos, por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es don de Dios. Es importante entender que, aunque nuestras obras son valoradas y recompensadas, la puerta al cielo se abre a través de la fe en Cristo. Por otro lado, la Biblia también nos habla de la condenación eterna para los no creyentes. Esta condenación es descrita como una separación eterna de Dios, una existencia en la oscuridad y el tormento. Tesalonicenses dice que serán castigados con eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la majestad de su poder. Este es un estado permanente, sin posibilidad de redención o cambio, basado en la falta de fe en Cristo y el rechazo de su mensaje. Es una realidad dura, pero que subraya la seriedad de nuestras decisiones espirituales. La respuesta personal a Dios es crucial. La salvación es un regalo que recibimos por gracia a través de la fe. No podemos ganarla, pero sí podemos aceptarla. El arrepentimiento juega un papel esencial en este proceso, como se menciona en Hechos, donde se nos insta a arrepentirnos y convertirnos para que nuestros pecados sean borrados. Cada individuo es responsable de su elección, y esta elección determina su destino eterno. El juicio final es un tema recurrente en las Escrituras. Todos seremos juzgados según nuestra fe, nuestras obras y nuestra respuesta al mensaje de Cristo. Corintios dice que todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o malo. Este juicio es irrevocable, pero está balanceado por la justicia y misericordia de Dios. Prepararse espiritualmente para nuestro destino eterno es fundamental. Vivir una vida centrada en Cristo, desarrollando una relación personal con Dios y practicando disciplinas espirituales como la oración y el estudio bíblico, nos fortalece en la fe. La comunidad de fe también juega un papel importante en nuestra preparación, apoyándonos y desafiándonos a crecer espiritualmente. Finalmente, creer en el destino final del alma tiene implicaciones prácticas. Esta creencia influye en nuestras decisiones diarias y prioridades, nos motiva a evangelizar y compartir nuestra fe, y nos proporciona consuelo y esperanza frente a la muerte. Nos desafía a vivir éticamente, considerando el impacto eterno de nuestras acciones. En nuestra vida cotidiana, tomamos decisiones basadas en valores eternos, invertimos en causas espirituales y manejamos el duelo y la pérdida con una perspectiva de esperanza eterna. Además, resolver conflictos considerando el destino eterno de todos los involucrados nos impulsa a buscar la reconciliación y el perdón, reflejando así el amor y la gracia de Dios en nuestras vidas. Número 6. El cielo en la teología cristiana. Imaginen el cielo, un lugar donde finalmente podremos tener comunión directa con Dios. No más barreras, no más distracciones, solo una relación íntima y continua con el Creador. Apocalipsis nos dice que Dios mismo estará con nosotros y será nuestro Dios.
Esta promesa es la culminación de todas las bendiciones que podemos imaginar, y más allá de cualquier cosa que hayamos experimentado en la tierra. La máxima bendición para los cristianos no es solo la ausencia de sufrimiento, sino la presencia de Dios mismo. En el cielo, experimentaremos el cumplimiento de la promesa divina de salvación en su forma más completa. Ya no habrá pecado ni imperfección, solo una transformación glorificada como se describe en Corintios. Seremos cambiados, perfeccionados y hechos eternos, viviendo en una existencia que refleja la perfección de Cristo. La ausencia de sufrimiento y maldad en el cielo es algo que todos anhelamos profundamente. Apocalipsis promete que Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos. No habrá más muerte, ni duelo, ni clamor, ni dolor. Todo lo que causa tristeza y angustia en esta vida será eliminado para siempre. Imaginen un lugar de perfección y santidad absolutas, donde no hay pecado ni maldad, solo justicia y pureza. Es un entorno donde la santidad de Dios permea todo, haciendo que el ambiente sea de justicia perfecta y pureza. La Biblia también nos habla de una nueva creación divina. Apocalipsis describe un nuevo cielo y una nueva tierra, un entorno completamente renovado y libre de corrupción y pecado. Esta renovación cósmica es una manifestación plena del reino de Dios, donde todo lo que ha sido tocado por el pecado será restaurado a su estado original de perfección. Es una promesa de que todo será hecho nuevo, no solo reparado, sino completamente renovado. El gozo y la paz eternos serán una realidad constante en el cielo. Seremos completamente felices y satisfechos en la presencia de Dios. No habrá más ansiedad ni preocupación, solo una realización total del propósito humano. La experiencia constante de la presencia divina será la fuente de nuestra felicidad y paz. No habrá más incertidumbre, solo la seguridad de estar en el lugar donde siempre hemos pertenecido. La adoración eterna es otro aspecto esencial del cielo. La Biblia nos dice que estaremos alabando a Dios continuamente, junto con los ángeles y otros creyentes redimidos. Este es el cumplimiento del deseo más profundo del corazón humano, expresar gratitud y amor a Dios de manera perfecta y sin interrupciones. La adoración no será una actividad ocasional, sino una parte integral de nuestra existencia eterna. Reunirnos con seres queridos es otra esperanza maravillosa que el cielo ofrece. Imaginen el reencuentro con familiares y amigos creyentes, la restauración de relaciones que fueron rotas en la vida terrenal. En el cielo habrá una comunidad perfecta, sin conflictos ni malentendidos. Tendremos la oportunidad de conocer a personajes bíblicos y santos de la historia, compartiendo historias y experiencias en una comunión eterna. Jesús nos dijo que en la casa de su Padre hay muchas moradas y que Él va a preparar un lugar para nosotros. Estas mansiones celestiales representan la intimidad y la cercanía con Dios. Es un reflejo de su generosidad y amor, ofreciendo un hogar eterno personalizado para cada creyente. Finalmente, el cielo será un lugar donde las limitaciones terrenales desaparecerán. Superaremos barreras físicas y mentales y tendremos una comprensión plena de los misterios divinos. Nuestras capacidades serán expandidas para servir y adorar a Dios de manera más completa. Estaremos libres de las consecuencias del pecado original, viviendo en una realidad donde todo lo que hacemos glorifica a Dios. Estas son solo algunas de las maravillas que nos esperan en el cielo. Es un lugar de promesa, esperanza y amor eterno, donde cada día será una nueva oportunidad para experimentar la gloria de Dios en su máxima expresión. Número 7. El infierno en la teología cristiana. El infierno, según la teología cristiana, es el destino final para quienes rechazan a Dios y su salvación. Es un lugar de separación eterna de Dios, que es la fuente de todo bien y vida. Esta separación es la característica principal del infierno. Imaginen estar eternamente alejados de la presencia de Dios, donde no hay luz, amor ni esperanza.
Es un lugar de sufrimiento constante y tormento. La Biblia describe este sufrimiento de varias maneras, incluyendo el llanto y crujir de dientes en Mateo, que ilustra la desesperación y el remordimiento profundos. Jesús también se refirió al infierno como las tinieblas de afuera en Mateo, un lugar de oscuridad total donde la presencia de Dios no puede ser sentida. Marcos habla del fuego inextinguible, simbolizando un tormento eterno y una purificación que nunca se completa. Apocalipsis menciona el lago de fuego, representando el juicio final y la destrucción total del mal. Estas imágenes bíblicas nos muestran la seriedad del infierno y el horror de estar eternamente separado de Dios. La naturaleza eterna del castigo en el infierno contrasta fuertemente con cualquier sufrimiento temporal que experimentamos en la vida terrenal. En Mateo, Jesús habla del castigo eterno, dejando claro que no hay fin para este sufrimiento. Es una realidad permanente que subraya la importancia de nuestras decisiones espirituales aquí y ahora. Cada elección que hacemos tiene consecuencias eternas, y esto debería motivarnos a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. El término infierno tiene su origen en la palabra Gehenna, que Jesús utilizó frecuentemente. Gehenna se refería al valle de Hinnom, cerca de Jerusalén, un lugar conocido por los sacrificios paganos y más tarde como un vertedero donde el fuego ardía continuamente para consumir la basura. Esta imagen de destrucción y descomposición constante se convirtió en un símbolo potente del destino final de los malvados. El infierno también es descrito como la segunda muerte en Apocalipsis. Mientras que la primera muerte es la muerte física, la segunda muerte es la condenación eterna. Contrasta con la vida eterna ofrecida a través de Cristo. Aquellos que rechazan a Cristo enfrentarán esta segunda muerte como consecuencia del juicio final. Este juicio es definitivo, y las decisiones hechas en la vida terrenal determinarán nuestro destino eterno. La justificación teológica del infierno se basa en la justicia divina. Dios es justo y santo, y el pecado y la rebelión contra él deben ser juzgados y castigados. El infierno es una manifestación de esta justicia divina, respondiendo al pecado con el castigo apropiado. Es una respuesta necesaria para mantener la santidad y justicia de Dios. Las implicaciones prácticas de la doctrina del infierno son profundas. Nos advierte sobre la importancia de buscar la salvación y aceptar la gracia de Dios a través de Jesucristo. También nos motiva a compartir el Evangelio con otros, entendiendo que el infierno es una realidad que queremos que todos eviten. Hay muchas interpretaciones y debates teológicos sobre el infierno. Algunas perspectivas lo toman literalmente, mientras que otras lo ven como una metáfora. El debate sobre la duración del castigo también es significativo, con algunos defendiendo el tormento eterno y otros proponiendo el aniquilacionismo, la idea de que las almas eventualmente dejan de existir. El universalismo, que sugiere que todos serán eventualmente salvados, también plantea preguntas importantes sobre la naturaleza del juicio y la misericordia de Dios. En la cultura popular, el infierno ha sido representado de muchas maneras, desde la Divina Comedia de Dante hasta innumerables películas y libros. Estas representaciones han influido en la comprensión popular del infierno, a menudo distorsionando o simplificando las enseñanzas bíblicas. Es un desafío enseñar la doctrina bíblica del infierno frente a estas ideas culturales, pero es esencial para una comprensión completa de la fe cristiana. Abordar el tema del infierno en la predicación y la educación cristiana requiere equilibrio, presentando la justicia de Dios junto con su misericordia y amor. Este enfoque ayuda a los creyentes a entender la seriedad del pecado y la importancia de la salvación, motivándolos a vivir vidas que reflejen su fe en Cristo. Número 8. El estado intermedio en la teología cristiana.
El estado intermedio es una fase intrigante en la teología cristiana. Se refiere a la condición del alma entre la muerte física y el juicio final. Este concepto ha generado diversas interpretaciones a lo largo de la historia del cristianismo. La Biblia ofrece algunas pistas sobre esta fase, como en Lucas, donde se menciona que el rico, después de morir, se encuentra en tormentos en el Hades, mientras Lázaro está en el seno de Abraham. Esta narrativa sugiere una existencia consciente después de la muerte, pero antes de la resurrección final. En el catolicismo y el cristianismo ortodoxo, se cree en un lugar temporal donde las almas esperan el juicio final. El término hebreo Sheol y el griego Hades se utilizan en las Escrituras para describir este lugar. En el Antiguo Testamento, Sheol se percibe como un lugar subterráneo donde van todos los muertos sin distinción moral. No es necesariamente un lugar de castigo, sino más bien un reino de sombras y olvido. En el Nuevo Testamento, Hades se ve de manera similar, pero con una distinción más clara entre áreas de confort y tormento, como se evidencia en la parábola del rico y Lázaro. La parábola del rico y Lázaro es clave para muchos teólogos que defienden la existencia de un estado intermedio. En esta historia, Lázaro es llevado al seno de Abraham, un lugar de descanso y consuelo para los justos, mientras que el rico es enviado a un lugar de tormento en Hades. Esta narrativa sugiere una conciencia continua y una experiencia diferenciada basada en la vida vivida en la tierra. Algunas tradiciones cristianas ven el estado intermedio como un tiempo de purificación espiritual. En el catolicismo, esto se conoce como el purgatorio, donde las almas pasan por un proceso de limpieza para prepararse para entrar en la presencia de Dios. Esta idea se basa en la noción de que nada impuro puede entrar en el cielo, por lo que debe haber un proceso de purificación para aquellos que han muerto en gracia, pero aún no son perfectamente santos. Por otro lado, muchas perspectivas protestantes rechazan la idea de un estado intermedio consciente. Algunos creen en la muerte del alma o un estado de sueño hasta la resurrección. Según esta visión, las almas no son conscientes entre la muerte y el juicio final. Textos como Eclesiastés, que dice que los muertos no saben nada, se utilizan para apoyar esta creencia. Para estos grupos, el juicio y la resurrección ocurren simultáneamente en el final de los tiempos. Las implicaciones teológicas del estado intermedio son profundas. Este concepto lleva a reflexionar sobre la naturaleza del alma y su existencia post-mortem. ¿Es consciente el alma durante este periodo? ¿Qué experimenta? Estas preguntas también influyen en las prácticas de oración por los difuntos, particularmente en tradiciones que creen en el purgatorio o la intercesión por las almas en espera. Las variaciones culturales y denominacionales también juegan un papel importante en cómo se entiende el estado intermedio. En el catolicismo, la doctrina del purgatorio está bien establecida, mientras que en la ortodoxia existe el concepto de telonia, o peajes aéreos, que representan obstáculos que las almas deben superar después de la muerte. Los adventistas del séptimo día, por otro lado, creen en el sueño del alma, una inactividad completa hasta la resurrección. Estas creencias también impactan las prácticas funerarias y el consuelo ofrecido a los dolientes. Por ejemplo, en México, el Día de los Muertos refleja una visión en la que los espíritus de los fallecidos regresan temporalmente al mundo de los vivos. Estas tradiciones culturales a menudo se entrelazan con las creencias religiosas, ofreciendo una visión rica y diversa de cómo las personas entienden la muerte y el más allá. Número 9. Resurrección de los muertos corintios. La resurrección de los muertos es una piedra angular en la teología cristiana. Es la esperanza fundamental para los creyentes, una promesa de vida futura en comunión con Dios. Esta promesa nos motiva a vivir de manera santa y fiel, sabiendo que hay algo mucho más grande que nos espera al final de nuestros días terrenales.
Pablo lo describe de manera poderosa en Corintios, donde nos dice que este evento ocurrirá en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Esta imagen de transformación instantánea nos llena de esperanza y anticipación. La Biblia nos ofrece una descripción detallada de la resurrección. Ocurrirá al final de los tiempos, cuando todos los muertos serán resucitados y recibirán cuerpos transformados. Esta transformación será rápida y completa y será anunciada por la final trompeta, un símbolo de la culminación del plan de Dios. En Corintios, Pablo dedica un capítulo entero a explicar la resurrección, estableciendo un paralelo entre la resurrección de Cristo y la de los creyentes. Él nos asegura que, así como Cristo fue resucitado, nosotros también lo seremos, y nuestros cuerpos serán glorificados, diferentes de los cuerpos terrenales actuales. En este capítulo, Pablo describe los cuerpos resucitados como incorruptibles, gloriosos y poderosos. Esto significa que nuestros cuerpos resucitados no estarán sujetos a envejecimiento, enfermedad o muerte. Serán perfectos y eternos, adaptados para vivir en la presencia de Dios por toda la eternidad. Esta promesa de un cuerpo glorificado es una fuente de consuelo y esperanza para los creyentes, especialmente en momentos de sufrimiento y pérdida. Además de las enseñanzas de Pablo, otras referencias bíblicas también hablan de la resurrección. Jesús, en los Evangelios, enseña sobre la resurrección de los justos y los injustos. En Juan, Jesús dice que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán, los que hicieron lo bueno, a la resurrección de vida, y los que hicieron lo malo, a la resurrección de condenación. Apocalipsis también nos habla de la resurrección de los santos y los incrédulos y del juicio en el gran trono blanco, donde cada persona será juzgada según sus obras. La naturaleza de los cuerpos resucitados es fascinante. Serán glorificados e incorruptibles, diferentes de nuestros cuerpos actuales. No estarán sujetos a las limitaciones físicas que conocemos ahora. Esta transformación nos permitirá vivir eternamente en la presencia de Dios, sin las cargas del pecado y la muerte. Esta esperanza es una fuente de consuelo y motivación para vivir una vida fiel y santa. Las implicaciones teológicas y prácticas de la resurrección son vastas. Es una fuente de esperanza y consuelo, asegurándonos que la muerte no es el final. Nos recuerda que nuestras acciones en esta vida tienen consecuencias eternas. Los creyentes recibirán recompensas según su fidelidad, mientras que los incrédulos enfrentarán juicio y condenación. Esta doctrina impacta profundamente nuestra cosmovisión y valores, cambiando nuestra perspectiva sobre la vida y la muerte y fortaleciendo nuestra fe en momentos de adversidad. Nos motiva a evangelizar y a compartir el mensaje de salvación, sabiendo que la resurrección y el juicio son realidades futuras. Los debates teológicos sobre la resurrección también son importantes. Algunos interpretan las enseñanzas de la resurrección de manera literal, mientras que otros las ven como simbólicas. Hay discusiones sobre la naturaleza exacta de los cuerpos resucitados y sobre el momento y el orden de la resurrección. Algunos creen que la resurrección ocurrirá en diferentes etapas, mientras que otros piensan que será un evento único. Estas discusiones también incluyen la relación entre la resurrección y otros eventos escatológicos, como el regreso de Cristo y el establecimiento de su reino milenario. Número 10. La segunda venida de Cristo según Timoteo. La segunda venida de Cristo es un concepto fundamental en la teología cristiana, una promesa que Jesús hizo en Juan cuando dijo que volvería para llevarnos con él. Los ángeles reafirmaron esto en la ascensión, diciéndole a los discípulos que Jesús regresaría de la misma manera que lo vieron irse, según Hechos. Pablo también habla de este evento en Timoteo, donde menciona el juicio de Cristo a los vivos y los muertos en su venida. Este regreso será visible y personal, no simbólico ni espiritual.
Será un evento repentino e inesperado, lleno de poder y gloria, acompañado por ángeles. Jesús mismo describió su regreso como algo que nadie puede prever, instándonos a estar siempre preparados. El propósito de la segunda venida es establecer el reino de Dios en la tierra de manera definitiva, juzgar a los vivos y a los muertos, y recompensar a los creyentes mientras condena a los incrédulos. Habrá una clara separación entre justos e injustos. Las señales de su venida están profetizadas en la Biblia, pero el momento exacto es desconocido. Jesús nos llama a estar vigilantes y preparados, viviendo vidas santas y dedicadas a Dios. Creer en la segunda venida tiene un profundo impacto en nuestras vidas, motivándonos a vivir con santidad y dedicación. Fortalece nuestra esperanza y nos impulsa a compartir el Evangelio, sabiendo que su regreso es inminente. Además, esta creencia influye en nuestra cosmovisión y en cómo priorizamos nuestras acciones diarias. Existen diversas interpretaciones sobre la segunda venida. Algunas perspectivas, como el premilenarismo, posmilenarismo y amilenarismo, ofrecen diferentes secuencias y entendimientos de los eventos relacionados. También hay debates sobre si las profecías deben interpretarse literalmente o simbólicamente. Estas diferencias pueden influir en cómo diferentes denominaciones cristianas entienden y enseñan sobre la segunda venida de Cristo. Hemos recorrido un camino profundamente esclarecedor a través de las enseñanzas sobre la segunda venida de Cristo, explorando desde las promesas bíblicas hasta las implicaciones teológicas y prácticas de este evento trascendental. Desde la firme promesa de Jesús de volver, reafirmada por los ángeles durante su ascensión, hasta las detalladas enseñanzas de Pablo que vinculan directamente este retorno con el juicio final, hemos visto cómo este evento no es solo una esperanza futura, sino un llamado a la vigilancia y la preparación en el presente. El regreso de Cristo será visible y sorprendente, marcando el cumplimiento definitivo del reino de Dios en la tierra y ofreciendo tanto recompensa como juicio. Este conocimiento debería motivarnos a vivir vidas de dedicación y santidad, con una mirada constante hacia el cielo, en espera de este día glorioso. Y aquí llegamos, al final de nuestro recorrido por la segunda venida. Si has llegado hasta aquí, ¿qué piensas sobre todo lo discutido? ¿Cómo influye esta enseñanza en tu vida diaria? Espero tus comentarios y reflexiones. Continuemos compartiendo el Evangelio, fortaleciendo nuestra fe y viviendo en la luz de la promesa celestial que nos aguarda.